traigan el reloj. Volvemos con mucho más de Primera Página, 7:47 minutos de la mañana. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, está con nosotros. Recuerden el punto de contacto que es @Globovisión, @Primera Página con nuestro hashtag o etiqueta que es numeral Primera Página. Si lo desean también, @Simón Calzadilla es su cuenta en Twitter y @GaboBZLA en Twitter e Instagram, que está a su completa disposición. ¿Cuáles son estas reuniones que han dicho voceros del gobierno, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, que aparentemente se han reunido en privado con representantes de la oposición venezolana? Mire, nosotros estamos asombrados de las declaraciones de estos voceros oficiales y nos reflejan que Nicolás Maduro tiene un tremendo problema para llevar adelante el diálogo, y es que sus propios compañeros hacen ese tipo de aseveraciones. Sean ciertas o no, es muy grave que lo digan. El único autorizado en dado caso para decir que hay conversaciones en privado sería de mutuo acuerdo la oposición, los calificados de la oposición y el propio Nicolás Maduro o quien él designe. Claro, pero estas son delaciones supuestas que dicen que este gobierno o no quiere diálogo o está sumamente fracturado. Pero nosotros, ¿se han dado o no se han dado estas reuniones, diputado? Por ejemplo, conversamos con los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional y intercambiamos opiniones. Eso se ha dado. Y si llega a haber reuniones discretas, exploratorias, sobre un diálogo posible para el país, provechoso, nosotros no tenemos ningún problema en asumirla, pero no nos corresponde a nosotros. Pero todos en la mesa de la Unidad Democrática, diputado Calzadilla, ¿están enterados de estas reuniones? ¿Quiénes han participado? Pero es que no ha existido reuniones oficiales. Okay. No, nosotros, como en todos los parlamentos, los diputados, inclusivemente de diferentes bancadas, pueden conversar. Ahora, no ha existido un diálogo concreto donde hemos llegado a algunas conclusiones sobre algunos temas. Eso todo se ha hecho a través de los mediadores que se han establecido, donde nos hemos reunido con ellos. ¿Tiene usted conocimiento, diputado Calzadilla, como integrante de la Mesa de la Unidad, si hubo o no reuniones, por ejemplo, de representantes de la Mesa de la Unidad con la canciller Delcy Rodríguez? No, no tengo conocimiento de esa reunión. Sobre los participantes y los mediadores del diálogo, vamos a chequear, porque hay dos versiones respecto de este tema. El Correo del Orinoco y el diario La Voz, las ediciones del día de hoy, lunes. El Correo del Orinoco titula que Vaticano da pleno respaldo al diálogo en Venezuela, según lo dijo el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel. Entre tanto, en el diario La Voz también hacen reseña de este caso y destacan que el Papa duda que se quiera la Iglesia para el diálogo en Venezuela entre gobierno y oposición. ¿En qué estatus está esta solicitud para que el Vaticano forme parte de este diálogo, diputado? Bueno, tenemos entendido de que el Vaticano solicitó su participación y el propio presidente Nicolás Maduro aceptó que participara el Vaticano como mediador. Ahora, estos son dos periódicos oficiales con dos líneas totalmente diferentes. Yo creo que el que tiene que hacer un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo es el gobierno y su dirección política. Nosotros, como la mayoría de los venezolanos, estamos dispuestos a sentarnos a conversar con quien haya que conversar. Pero han dicho que no han recibido invitación formal en el Vaticano, ni del gobierno, ni de la oposición para ser mediadores en el diálogo. Pero está en las conversaciones a través de los mediadores. Hemos entendido que hubo una aceptación por parte del Ejecutivo Nacional, que no se ha concretado la invitación, cómo lo vamos a hacer, eso es otra materia. Ojalá eso se pueda concretar rápidamente. Yo creo que este país merece mucha responsabilidad, mucha altura y utilizar los canales que nos da la democracia y la civilidad para poder detener un poco el sufrimiento que está teniendo el pueblo venezolano. Creo que ha sido la esperanza de la posibilidad de un cambio político lo que ha mantenido en calma a un pueblo que todos los días sufre, padece el hambre, la falta de medicamentos, el embate del AMPA, entre otros muchos problemas que tenemos. Y eso creo que hay que canalizarlo a través de las salidas constitucionales y a través del diálogo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo porque este año, a más tardar, tiene que producirse o comenzar un proceso de transición donde este modelo que nos ha llevado a estas ruinas pueda ser modificado, estructuralmente cambiado. ¿Qué le parece, diputado, si nos sometemos a la voluntad de la audiencia y recibimos las opiniones que nos llegan a través de nuestras cuentas en Twitter? Estenin. Así es, Gabriel. Vamos a iniciar de inmediato con una pregunta del señor Orlando Rosales. Le dice, para el diputado, ¿qué van a hacer si el Tribunal Supremo de Justicia anula la sesión donde se incorporaron los diputados indígenas?
Nosotros ya lo hemos reiterado, lo ha dicho sistemáticamente el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayud, nosotros no vamos a acatar ninguna sentencia que viole la Constitución y la soberanía popular. Ellos tienen que concluir el juicio, tienen que responder la oposición que le hicimos a la medida cautelar, que en el fondo es la principal violación de derechos a la soberanía que existe, porque jamás nunca el Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que muchos candidatos cuando impugnan han solicitado medida cautelar, el criterio siempre ha sido el mismo. No podemos violar el derecho del pueblo elector ni de los diputados electos porque no ha transcurrido el juicio, no podemos otorgar cautelar. Sin embargo, esta vez sí lo hicieron, porque en el fondo no era una decisión jurídica, ni legal, ni apegada a derecho, ni constitucional, sino un mandato político del PSUV para arrebatarnos, violando la soberanía popular, las 2/3 partes. Ese es el problema de fondo. Y por eso le exigimos al Consejo Nacional Electoral que, así como fue tan rápido y diligente para publicar ese comunicado ayer, que envíe los antecedentes de fondo y de hechos administrativos al tribunal que se lo pidieron en la sentencia, y le solicitamos al Tribunal Supremo de Justicia que termine de concluir y decidir este caso que está siendo rechazado no solamente por Venezuela, sino por la comunidad internacional. Diputado, hay mucha participación, por lo que le agradecemos, por favor, respuestas lo más precisas que pueda. Seguimos revisando por acá un comentario del señor Alirio Coro. Le dice: el referendo no es patrimonio de la MUD, es un clamor del pueblo. La MUD también puede ser revocada por la historia. ¿Qué le contesta? Que nosotros jamás hemos puesto el referéndum revocatorio como tema del diálogo. El referéndum revocatorio es un derecho de los venezolanos, está en la Constitución, lo desea la mayoría del pueblo, ya eso no le pertenece a la unidad ni a la MU, eso le pertenece a un pueblo, eso es un derecho y los derechos no se negocian. Es por ello que podemos ir dialogando algunos otros aspectos y sigue caminando lo del referéndum revocatorio paralelamente. Seguimos revisando @primera página y esta vez nos escribe el señor José Argenis. No pierdan tiempo, vayan por las regionales, por favor, ya basta. El gobierno cae solo, Maduro sale solo. Bueno, exactamente. Estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral, por mandato constitucional, los lapsos de estos gobernadores concluyen en diciembre. Ya debió haber hace bastante tiempo publicado el cronograma para las elecciones de diciembre y, sin embargo, tampoco sobre eso da ningún tipo de respuesta. Fueron tan eficientes para contestar el día de ayer, pero sobre un clamor nacional tampoco dicen absolutamente nada. Eso lo convoca el Consejo Nacional Electoral, eso no lo convoca la Asamblea Nacional. Otro comentario de Miguel Díaz le dice: el diputado Diosdado Cabello no asiste a las sesiones de la Asamblea, no se puede suspender del cargo, ¿tiene salario?, le preguntan. No, él incorpora al suplente y el que está haciendo sus funciones es el suplente. Otro comentario por acá de @duvenia1. ¿No teme el diputado que el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE invaliden a la MUD como organización política? Nosotros no le tememos al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Nosotros lo que le tememos es al padecimiento y al sufrimiento que hoy padece el pueblo venezolano y que su reacción ante el cierre sistemático de sus derechos constitucionales, el hambre siendo una mala consejera, toda esta situación en nuestro país se salga de control. Yo lo que le pido es al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia e inclusive al Ejecutivo Nacional, es ponderación, sin deris, sin madurez, un poquito de apego, amor a este pueblo que está sufriendo tanto y trabajen en concordancia con lo que dice la Constitución y con lo que aspira la gran mayoría del pueblo. Diputado, el tiempo apremia, por eso leo para usted un último comentario del señor Jorge Ascur. Le dice: la actuación de la directiva de la Asamblea Nacional está al margen de la ley, equivale a hacer justicia por sí mismo. ¿Cuál es su opinión? No, nosotros simple y llanamente estamos acatando el mandato de nuestra Constitución, el mandato de la soberanía popular. Allá son otros organismos que están violando esto. Nosotros tenemos el deber de garantizar, de ser garantes del ejercicio constitucional, de la protección de la Constitución. Y ningún organismo, por muy Tribunal Supremo que sea, nos puede cambiar el texto de la Constitución. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Calzadilla, pero me gustaría su opinión respecto de unas declaraciones que emitiera su colega, la diputada por el Gran Polo Patriótico, Tania Díaz. Ella dijo que si quieren que haya referendo revocatorio, que recojan otra vez las firmas porque considera que hubo irregularidades en este proceso. Para hoy se espera una respuesta oficial
de parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, esa afirmación, al igual que muchas otras de voceros gubernamentales, son de mucho nerviosismo, de mucha desesperación. Sencillamente el Consejo Nacional Electoral se reunió y ya tenemos más de 400.000 firmas validadas, que es el doble de lo que exige el propio reglamento del Consejo Nacional Electoral. Ya hoy deberían es más bien formalizarlo y decirle al país la fecha en que se va a recoger el 20%, y hemos hecho un llamado para que se haga de manera transparente, equilibrada, de respeto a la proporcionalidad electoral del país, para que todos tengan la oportunidad de ejercer su derecho legítimo de solicitar o no el referéndum revocatorio. Yo creo que esas son infelices declaraciones que reflejan una altísima desesperación, porque que se dé o no de referéndum revocatorio no depende de un burócrata asustado, depende es de un pueblo si va o no y recolecta el 20% de las firmas que dice la Constitución. Diputado, solo 10 segundos y con la mano en el corazón y diciéndole la verdad al pueblo de Venezuela, ¿cree que hay referendo revocatorio este año? El referéndum revocatorio va a haber dependiendo de la participación y compromiso de un pueblo que tiene que asumir su condición de jefe en este sistema político que es la democracia. Hay que participar, hay que trabajar, hay que estar pendiente, que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que se dé el referéndum revocatorio este año como lo establece la Constitución, y es el legítimo deber de todas las instituciones garantizar que así sea. No hacerlo es un golpe de Estado a este derecho del pueblo venezolano y tendrá consecuencias terribles para la paz ciudadana. Muchísimas gracias, diputado Calzadilla, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento Nacional. Vamos a la pausa comercial, pero al regreso, Andreina Gandica llega con Deportes de Primera. Gracias.